vinculación natural, ¿no? En este caso, pues como al contrario del anterior que citaba y de Hugo Chávez, pues se ha pronunciado muy claramente en contra del rey, presidente de gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, en contra del golpe y por supuesto, con llamamientos a la cordura y a la salida negociada, que es lo único razonable que se puede hacer en una situación como esta, porque España, indudablemente, en particular en esa zona, no tiene un peso económico importante, lo que sí tiene es un gran ascendiente, eso me consta por mi experiencia en esos países, un gran ascendiente moral, digamos, o sea, no en tanto que la madre patria o no sé qué, sino porque para muchos países, sobre todo el cono sur, la transición española, la forma en que se resolvió el regreso a la democracia, etcétera, pues ha sido un gran ejemplo. Y el apoyo muy importante, empresas muy importantes. Pero sobre todo como el modelo político, en el cono sur, en Centroamérica, la presencia económica en México y en el cono sur es muy importante. O es importante como para tener peso en eso. En el Centroamérica es menos. Yo creo que es más Estados Unidos el que tiene la sartén por el mango en ese aspecto, pero el ascendiente moral, repito, de todo lo que representó la transición española, de todo el apoyo que hizo España a todas esas transiciones en los distintos países, porque no se olvide que en los años 80 prácticamente todos eran dictaduras. Sí. Y ahora, pues, salvo el caso que estamos en veremos, pues todas son democracias. Eso es un cambio que hay que subrayar. Eso es un cambio que hay que subrayar. Entonces, pues el papel de España pues es el de acompañar pues esto, por supuesto, y favorecer pues una solución pacífica y negociada a esta situación, ¿no? Yolanda, a partir de ahora no es complicado hacer un análisis de por dónde pueden ir las cosas, pero ¿qué cree usted que puede ocurrir? ¿Cree que va a seguir el militar golpista como presidente? ¿Cree que puede volverse a la situación anterior? Yo considero que blanco o negro definitivamente no va a ser. Probablemente lo que va a pasar, y a lo mejor, y quizá lo que sea mejor para la población hondureña, que yo pienso que es el principal actor en el que hay que pensar en este momento, es una solución negociada. Se ha dicho que el presidente Micheletti no está legitimado para convocar las elecciones previstas para noviembre porque no ha sido elegido formalmente. El presidente Zelaya aparentemente tampoco le quieren dejar que retome el mando. Veo una situación bastante complicada, bastante compleja, pero definitivamente alguien tendrá que ceder o habrá que ceder por ambos lados, ¿no? A lo mejor que Zelaya retorne con unos poderes muy limitados. He leído que algunos analistas opinan eso, ¿no? Poderes limitados, a lo mejor con Micheletti o en fin, no sé si Zelaya va a aceptarlo. Definitivamente la situación anterior no se va a volver, creo yo. Pero tal en como ningún caso. Yo creo. Digamos, en el cálculo de probabilidades, lo más improbable a su juicio, y me parece que a juicio de casi todos, es que Zelaya vuelva a ser presidente. A mí me parece que es lo más improbable en estos momentos. Tal vez entre esa opción y la otra opción, que es el extremo opuesto, a que siga Micheletti, yo me inclinaría por pensar que la opción Micheletti es la más probable. Sin embargo, no creo que vaya a continuar Micheletti tal como está en estos momentos. Sí, la misma pregunta. Pues lo que ocurre es que en estos días, que no son muchos, pero son bastantes, desde que se produjo el golpe hasta hoy, pues está habido una especie de dinámica interna de las propias autoridades hondureñas. O sea, Zelaya en este momento no solamente es un presidente de puesto, sino que hay una serie de cargos presentados por la justicia en su contra, por corrupción, por abuso de poder, por una serie de cosas. Entonces, digamos, y de hecho ya el Micheletti dijo que sería detenido para ser juzgado. Bueno, en medio de todo esto, pues por supuesto, la negociación, pues ¿qué consistiría? Pues por supuesto, desde luego, por la reposición de Zelaya, de forma de que, pues, el otro día el fiscal general pues hablaba de una especie de amnistía sin haberse juzgado, o sea, digamos, antes incluso de ser condenado. Exactamente, de amnistía previa para como gesto de buena voluntad, para permitir su regreso. ¿Y en qué condiciones? No se olvide además que una de las cosas sorprendentes de este golpe, los militares no están en la primera línea. O sea, Micheletti no es militar, era el presidente del Congreso. El general Vázquez pues estará en sus estados mayores o en sus cosas y sí, no pero hay como un trufado. Hay un trufado, no, indudablemente. Entonces, pues sí, yo no considero, no considero disparatado, pues efectivamente lo que tú apuntabas, que en unas condiciones con un recorte de poder, dependiendo ya de la negociación cómo se desarrolle, pero desde luego en este momento el único capacitado aparentemente para que todo pasaría por unas elecciones anticipadas y el único
anticipadas un mes. Y el único que tiene potestad para ello es Zelaya. Ahora, ¿en qué términos se puede reponer a Zelaya y Zelaya aparentemente acepte convocar elecciones anticipadas, retirándose él luego de la escena y tal? Pues eso es lo que va a ser el trabajo de Óscar Arias en los próximos días. Complejísimo trabajo. Acabemos con una frase. No vamos a volver al pasado en Latinoamérica, ¿verdad que no? Es un deseo. Es un deseo, ¿no? Lamentablemente yo creo que es un deseo más que una realidad, porque las sazonadas siempre se piensa, aquí en España se piensa mucho menos, ¿no? Después del 23F bueno, yo creo que quedó... un siglo XIX que no nos aburrimos nada, pero... Sí, pero desde la muerte de Franco, el 23F, yo creo que ya los fantasmas golpistas quedaron un poquito, bastante conjurados. Totalmente, España sí. Además tiene, yo creo, un paraguas muy importante que es la Unión Europea. La Unión Europea y la OTAN, bueno, no olvidemos, también impediría, pero sobre todo la Unión Europea por su eje democrático, su fundamento democrático, impediría que pasen estas cosas. No nos imaginamos ahora mismo en ninguno de los 27, incluso los del este, que pasa algo así. Latinoamérica, lo que yo decía antes, ¿no? Los organismos continentales, yo creo que tienen mucho, que les queda muchísimo, ¿no? No hay transferencia como si hay en la Unión Europea transferencia de competencias, ¿no? Reales a la OEA, por ejemplo, al pacto, a la Comunidad Andina, que está ahora mismo bastante resquebrajada, ¿no? Entonces, en Latinoamérica no pasa eso, no hay un paraguas, ¿no? Que te proteja frente a los intentonas golpistas, como sí lo hay aquí, ¿no? Porque no sé si los militares a lo mejor han cambiado de opinión mucho y tal. En fin, también es verdad que las Fuerzas Armadas velan por la institucionalidad, pero a veces se interpreta de diferentes formas. En cambio, en Latinoamérica, ojalá, pero a mí, sinceramente, es como cuando eliminas una plaga en tu casa, ¿no? De algún insecto y creías que estaba acabado y de repente ves un bicho más por allí. Eso es lo que me parece lo que está pasando, ¿no? Ojalá no sea así, pero bueno. Yolanda Bacaro, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable por venir. El placer es mío, gracias. Y Sisto Martínez, encantado de que haya ponido el debate. Muchas gracias por estar aquí. A usted gracias por estar ahí, sin duda es uno de los temas de actualidad de los que teníamos que hablar. Si quieren nos vemos mañana en el debate de CNN Plus. Hasta mañana.